Continuemos con la libertad religiosa. Para la libertad religiosa vamos a dividir el tema en dos. Uno, la historia. De ahora en adelante ya no veremos cuadros, veremos sobre todo batallas y verán lo interesante que son algunas batallas, guerras de la humanidad. Y después ya nos centraremos en las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Pues continuemos entonces con la historia. Continuemos con nuestra primera batalla, que está situada en este lugar del mundo. Seguramente conocen cuál es, ¿no? Europa. Y más en concreto, en una parte de Europa que estuvo gobernada por una casa, la casa de los Habsburgo. Aquí está el águila bicéfala de esa casa. Entonces, fíjense ustedes cómo era más o menos Francia en esa época, y al norte de Francia había un imperio. Hoy son varios países, pero ese imperio se llamaba el Sacro Imperio Germánico Románico, o Germánico, ¿no? The Holy Roman Empire. Sacro. Y esto es muy interesante, ¿no? Esto comienza, bueno, ya es con Carlomagno en el año 800 y termina en 1800, casi 1000 años de imperio, y es impresionante, ¿no? Entonces, es un poco difícil ahora entender cómo funcionaba esto, pero voy a intentar explicarlo, ¿no? Era el sistema de la cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Pues no exactamente un lugar donde habían cristianos. Pues obviamente sí, pero era entonces una especie de sistema político. Sistema político. Piensen ustedes. Para el año 800 una muy buena parte de Europa, y más tarde pues toda Europa sería cristiana. Y habían muchos reyes, muchos pequeños reyes. Después de la caída de Roma, vinieron tribus del norte, tribus del sur, destruyeron el imperio, viene el feudalismo, se hacen las ciudades cada una con su muralla, tratando de proteger a los suyos, y comienzan a surgir unos pequeños, muy pequeños reinos. Y entonces, entre tanto rey en Europa, el Papa decide coronar a uno de ellos para que sea el emperador, para que esté como por encima de ellos, y esta es la coronación de Carlomagno en el año 800, ¿no? Para que un poco organice todos los reinos cristianos. Esto es un poco el sistema de la cristiandad. Y es increíble porque el último rey que es coronado por el Papa, el último emperador, digo, porque es una corona por encima de todas las coronas humanas, es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se pondrá él mismo la corona, invita al Papa para que lo corone, y él mismo decía, no, ahora yo soy el que me corono, ¿no? Era totalmente soberbio, como se dan cuenta. Y ahí uno ve a Napoleón Bonaparte quitándole la corona al Papa y él mismo coronándose. Bien, estas son las anécdotas que podemos contar de cómo era el imperio cuando comienzan las guerras por la religión. Como saben, surge una persona que se llama Martín Lutero, que le hace la guerra al Papa y a la Iglesia. Comienza a decir cantidad de cosas que no estaban hechas bien en la Iglesia, y es cierto, había muchas cosas que las personas. Obviamente la doctrina de Jesucristo es muy distinta a lo que después hicieron o hacemos. Todos somos pecadores. Y entonces, pero claro, Martín Lutero primero arremete contra las personas, después contra lo que la gente cree, después, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Los 7 sacramentos, comienza a negar uno, otro, después ya niega todos, salvo el bautismo.
Por eso otras religiones cristianas lo único que les queda es el bautismo, ¿no? Niega la autoridad del Papa, y es curioso porque termina dándole la autoridad a otras personas, al rey, ¿no? Bien, niega la tradición, esto ya es más técnico, niega otras cosas más. Entonces, a base de negar cosas, divide a la iglesia, divide a la gente que sigue creyendo lo mismo que siempre se ha creído. Y esto hay pruebas muchas, muy contundentes desde la época de los apóstoles. Y él dice, no, la iglesia debe de ser de otra manera, etcétera, ¿no? Y Europa se divide. Ese sistema donde habían muchos reyes que eran cristianos, todos compartían la misma fe, el mismo credo, y un poco había alguna especie de cabeza por los demás, se divide. Y esto es un problema, esto es más o menos el imperio para el inicio del siglo XVI. Como se dan cuenta, sobre todo España y Portugal eran católicas. Francia también era muy católica. Aquí, catoliquén, como ven, ¿no? Italia también, aquí está el Papa viviendo, pero en el norte de Europa comienza a dividirse y de ahí en Alemania, ustedes saben, ahí nace Lutero, y los luteranos comienzan a ganar varios de estos pequeños reinos y por eso, para protección de ellos, le quitan todo el poder al Papa y le dan todo el poder al rey. Es una contradicción, pero bueno, sea como sea. En esa época no se distinguían muchas cosas. Y como los protestantes no tienen una cabeza, cada uno puede creer lo que le da la gana, al principio se dividen como un movimiento, pero al año siguiente serán 2 movimientos, y al año siguiente 4, y al año siguiente 8, y hoy día tenemos todas las variedades increíbles, ¿no? Porque no tienen algo seguro a lo que seguir, ¿no? Esto es historia, digo, esto es, uno ve poco después que se ha dividido Europa en esto y después más y más y más y más. Uno ve el registro de las religiones cristianas y es un libro así de gordo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? El espacio político se divide y también hay un caos, y entonces para poner un poco de orden, en 1555 se firma la Paz de Augsburgo, donde dicen, bueno, si ustedes quieren, cada rey, cuius regio, elija su religión, eius religio, allí la religión. Si el rey quiere ser luterano, bien. Si el rey quiere ser calvinista, bien, todo el imperio será. Todo su reino será calvinista. ¿De acuerdo? Este es el primer conflicto y la primera forma de resolverlo. Este es Ferdinand, sí. ¿Por qué? No sé si debería ser Felipe II. Aquí ya, bueno, el católico. Ferdinand, en inglés, bueno. Pero yo lo conocía como Felipe, en fin. Este es el rey de España, que tenía muchas posesiones en toda Europa. Era como el emperador también del Sacro Imperio Romano. Claro. Entonces, él gobierna en todo el imperio aquí, pero de esa forma. No era propiamente el rey de todas estas cosas, sino era el emperador, que es un poco distinto. Hoy no estamos acostumbrados a entender que es un emperador. En esa época ya les he explicado al menos alguna parte, ¿no? Y entonces, por el otro lado, tenemos a Federico V de Palatino, que decide, bueno, él ha sido nombrado emperador, pero nosotros no le vamos a seguir. Él es otra religión y no podemos seguir esa religión. Y aunque, digo, es la cabeza, pues no. Le comienza a hacer la guerra. Y después, va a caer, digo. Esto es, digo, aquí pasan muchas cosas, es una guerra muy larga. El emperador decide en un momento dado, bueno, vamos a pacificar esa región de la Bohemia
Y entonces primero envía unos mensajeros, envía 3 mensajeros. Y entonces los 3 mensajeros no son bien recibidos. Los llevan a esta torre y en el piso más alto de la torre los cogen a la fuerza y los tiran por la ventana. Entonces ahí vemos 1, 2, 3. Increíble los efectos especiales de esta clase. Y lo milagroso es que no les pasa nada a los 3. Caen y se recuperan, se paran y se van. Entonces todo el mundo dice, oh, milagro, Dios ha querido que no les pase nada. Y van con el cuento al rey. Es decir, bueno, ellos no quieren saber nada de usted, no nos han recibido bien, no hay posibilidades de hacer la paz. Entonces hacen la guerra, simplemente. Vienen después la guerra de los 30 años, porque el emperador, bien, efectivamente, decide ahí, bueno, hasta el edicto de restitución en 1629. Este es otro de esa época, Gustavo de Adolfo de Suecia, protestante, que decide hacerle la guerra, el edicto de restitución, de recobrar todos los... Esa primera guerra, después de que pasa todas estas cosas, pues la comienza a ganar el emperador. Gustavo de Adolfo, en 1632, es un gran militar y decide una cosa muy interesante, ponerle ruedas a los cañones y hacerlos un poco más ligeros y todo esto, de manera que se puedan transportar rápidamente. En el fondo era un estratega. Cada guerra que veremos cómo avanzan las armas, ¿no? Cómo avanzan las armas. En esta época, pues, se diseña este cañón y arrastrado por caballos y todo esto permite una rápida jugada muy buena. Sin embargo, cae en la batalla en 1932 y muere, simplemente, ¿no? Comenzó a ganar territorio y levanta el espíritu bien, pero levanta el espíritu de toda la población y finalmente se levanta la paz. Como hay tanto conflicto, tantas muertes, tantos años de guerra, ya a esta época casi se va a cumplir un siglo, no sé si dan cuenta, de guerras entre religiones. Entonces el emperador decide revocar el edicto de restitución a la Iglesia Católica, ¿no? Y aprueba los ejércitos unificados, ya no hay diferencia entre católicos y no católicos, y bien, y las ligas católicas que se habían fundado para defender la religión se disolvieron a favor de la unidad, todo por la unidad del imperio. No sé si se dan cuenta. Digo, aquí habían serios temas religiosos. Muy bien, entonces, esto es un poco los resultados, las casas que estaban en la casa de Habsburgo, la monarquía de Habsburgo, como les dije, el Imperio Español, Bavaria y la Liga Católica, que se disuelve al final de esta guerra, ¿no? Y acá una cantidad de pequeños reinos, el reino de la Bohemia, ya hemos hablado de ese, de Saboya, de Transilvania, muchos nombres que están en algunos cartoons o películas que ustedes saben. Ferdinand pasa away. El sucesor, Fernando III, toma el imperio, el Sacro Imperio Romano, y de nuevo dice, bueno, vamos a luchar por la fe, etc. Pero aparece una nueva persona aquí, que es el rey de Francia. Ya Francia comenzó a ser un imperio en esta época. Este es Luis XIV, muy conocido por ser el rey del sol. Le llamaban el rey del sol, le Roi Sol, porque en el imperio de Francia de esa época no se ocultaba nunca el sol. Siempre había una parte del imperio donde había el sol. Esto es interesante, ¿no? Pero fíjense este rey, ¿no?
Parece una señorita con tacones, con tacones rojos, nada menos, ¿no? Y con medias licras. Y bueno, las modas, bueno, no podemos criticar las modas porque eran diferentes épocas, pero este señor vive en su palacio a costa de los demás. Pronto vendrá la Revolución Francesa, como ustedes saben. Bien, pero este era el estilo de vida que llevaban, ¿no? Y este le importa poco la religión, aunque Francia era auténticamente católica, todo el pueblo, en el palacio no le importaba tanto la religión y decide, España y mis dos vecinos me los voy a cargar, me los voy a cargar. ¿Y cómo me los voy a cargar? Pues voy a apoyar a los protestantes. Y aunque su imperio era auténticamente católico, comienza a hacer la guerra a las potencias católicas en esta guerra que comenzó siendo una guerra religiosa. Y se alarga la guerra y siendo un imperio comienza a ganarla hasta que deciden, bueno, firmemos la paz para ya poner fin a este siglo de muertes, ¿no? Y se firma la paz de Westfalia en 1648. La paz de Westfalia da la independencia a Suiza, nada menos, y a los Países Bajos, y comienza un nuevo sistema que ya deja de ser el sistema de la cristiandad política, ¿se acuerdan? Ese sistema donde el Papa nombra al emperador y hay como una paz entre las naciones cristianas, desaparece ese sistema. Y aparece un nuevo sistema que es cada Estado es soberano y puede hacer lo que le da la gana. Ya no es el sistema de 1555, cuyos reyes ellos religio, no, sino que cada Estado haga lo que le da la gana. Más bien, no es la religión del rey. El rey puede también decir, no, yo no tengo religión, no digo, permito lo que quieran en cada Estado. Hay muchas posibilidades. Es el sistema de soberanía de Westfalia. Con lo cual ya saben algo de historia y conocen un poco una de las guerras más tremendas, la última gran guerra religiosa del mundo, que ha habido, porque ha habido varias, ¿no? Pero gran, pues esta, ¿no? Aquí tienen un poco nuevamente las alianzas, la Casa de Habsburgo, España, Bavaria, y las fuerzas, ¿no? 150.000 soldados más o menos por los dos lados, pero de ahí las ayudas de España eran un poco mayor el Sacro Imperio Romano y más o menos 1.000.000 de muertos, ¿no? Militares. Y entre 3 y 6 millones de muertos civiles, ¿no? Unos 8 millones alrededor. Esta es una de las grandes guerras y es interesante conocerla un poco, ¿no? Veamos a ver, esta es la paz de Westfalia, con la que terminan. Son 2 tratados de paz firmados en octubre de 1648 que pusieron fin a la Guerra de los 30 años en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya al menos conocemos un poco más. Y esta es la Casa de los Habsburgos y así es como termina todo Europa distribuido. Varios de estos estados ahorita son distintos, como se dan cuenta, ¿no? Netherlands, ¿no? Bélgica, la Bohemia, toda desaparecida, Hungría, Polonia, la Transilvania, aquí ya está cerca Ucrania, ¿no? Bien, y Switzerland, Suiza. Bueno, ya saben más o menos el origen de Suiza también, ¿no? Y estas son las posesiones de los españoles y de los austriacos. Muy bien, con esto yo creo que hemos introducido. ¿Qué ha sucedido desde más o menos entonces hasta ahora? Y esto es muy, muy bueno verlo. Miren cómo en 1804 o 5 las religiones, folk religions, las religiones locales son altísimas. Otras religiones también hay y los cristianos, bueno, están pocos, eran la mitad en algún momento las religiones locales, pero están muy grandes, ¿no? Y aquí, ateos casi no hay nadie, ¿no? Casi no hay nadie, 3 millones comparados a
a toda esa cifra. Judíos, pues hay 10 millones, budistas 70 millones, musulmanes 100 millones, y los hindúes van creciendo y las otras religiones van desapareciendo. Había una cantidad de religiones en el mundo, esto es en el mundo. Los cristianos, fíjense, ya por los años 30 comienzan a crecer, a crecer, a crecer. Este es un siglo donde hay muchas misiones en África y en otros lugares del mundo, y se nota como la gente comienza a convertirse, ¿no? Las religiones locales comienzan a disminuir, justamente porque comienzan a hacerse cristianos. Este es un gran siglo de misiones. También el principio del siglo XX será un siglo de misiones, y el siglo XX especialmente en África. Y comienzan, fíjense, a sacar ventaja. ¿Qué tan largo es esto? Sí, son 4 minutos. Bueno, las religiones folclóricas locales comienzan a desaparecer. Los musulmanes comienzan también a ganar fuerza aquí. Los protestantes se mantienen siempre en 3 millones, fíjense ustedes. Sí, un grupo bien reducido, bien reducido. Vamos a ver, pongamos un poco más. Este es 1925. Todavía los cristianos siguen creciendo, las misiones. Los no afiliados comienzan a crecer en el siglo XX. Fíjense ustedes, siendo últimos, siendo solo 3 millones, ahora son 300 millones, ¿no? Hay muchos ataques a la religión, especialmente del comunismo, y se nota, y se nota. La prensa comienza a atacar a todas las religiones, especialmente a la católica. Hay muchas muertes de católicos, objetivamente de cristianos también, pero la religión con más mártires, con más gente que muere por la fe, de largo es la católica. Efectivamente, uno recuerda ahí también alguna frase de la Escritura que decía, bueno, le daré muchas cosas, pero con persecuciones. A la iglesia, Jesucristo lo decía, ¿no? Y vamos más adelante. Fíjense ustedes como en tercer lugar está aquí. Esto es un fenómeno nuevo en la historia de la humanidad. Esto es un fenómeno nuevo. Cantidad de gente que no tiene religión, sin afiliación, efectivamente. Y las religiones locales casi, están ya en el sexto puesto. No sé si se dan cuenta, y ese es un poco, bueno, el resultado. Y esto es muy interesante. Bueno, creo que podemos pasar directamente a los resultados, que son estos. Entonces, no religiosos, hoy tenemos un 11%. Ateos, otro 2%. Esto es nuevo, los ateos no se contaban, antes solo eran no afiliados a religión, ahora han crecido. Un gran pedazo son musulmanes. Los cristianos siguen siendo mayoritarios y católicos, una buena parte de estas. Si uno suma a todos los cristianos, bueno, pues son mayores que los musulmanes, pero por religiones, desde luego no. Bueno, me parece que es muy interesante, ¿no? ¿Qué es nuevo en el último siglo? Bueno, con tantas persecuciones, bueno, esta parte, no religiosos. No religiosos. Y esto es interesante para intentar entender por qué se dicen muchas cosas hoy en día acerca de la libertad religiosa. Muy bien. Y esto es lo que vamos a ver justamente ahora. Esta última parte de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, lo que es el derecho a la libertad religiosa. Desde luego es solo una introducción más filosófica y con algunas bases en algunos casos de las Cortes de Derechos Humanos. ¿Qué derechos se relacionan con el intelecto? Entonces, ¿qué derechos se les ocurren? No sé, que están relacionados con la inteligencia humana. Ya hemos dicho algunos cuando hemos introducido el tema. No sé si se les ocurren otros.
La propiedad intelectual, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué libertades? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, efectivamente. ¿Alguna otra? Libre pensamiento. Primero, el derecho a la verdad. La inteligencia, ¿para qué está? Para conocer la verdad. Hay mucha gente que no cree en la verdad, pero desde luego hay muchas sentencias que hablan del derecho a la verdad. Por ejemplo, si una persona fue mal procesada e injustamente puesta en prisión, tiene el derecho a que todo el mundo sepa la verdad de que no fue culpable. Ese es el derecho a la verdad, según las sentencias de derechos humanos de las Cortes. Bien, en esa nadie cuestiona que hay un derecho a la verdad. El derecho a, pero nosotros podemos decir que es más grande el derecho a la verdad, también a conocer muchas otras cosas, no solo si fue culpable o no, sino muchas otras cosas. El derecho a la libertad de pensamiento, efectivamente, que ustedes lo escribieron, el derecho a la educación, muy bien. ¿El derecho a la libertad de pensamiento tiene límites o no tiene límites? ¿Qué piensan? ¿Podemos pensar lo que sea? ¿Puedo yo pensar lo peor de cada uno de ustedes o lo mejor? Entonces, aquí hay dos estándares que hay que conocer, ¿no? Algunas cortes de todo el mundo, también en Estados Unidos, dicen, mientras el pensamiento esté en el pensamiento, mientras no salga de aquí, es un derecho absoluto. No tiene límites. Yo puedo pensar, por ejemplo, en torturar a Cristel, hacerla pedacitos, ¿no? Y hacerlo de una forma muy dolorosa. Caso hipotético. Y nadie me puede castigar por lo que pienso, por más malvado que sea. Pero cuando eso que pienso se transforma en acciones que están afuera del pensamiento, ahí sí tienen límites. Entonces, el derecho a la libertad de pensamiento es un derecho absoluto, según las Cortes de Derechos Humanos, mientras se permanezca todo en el foro interno. Cuando se expresa, por ejemplo, yo no puedo decir cantidad de cosas, sería difamar a muchos de ustedes si la gente comienza a hablar, etcétera, ¿no? No, ahí, eso sí se pena, eso sí se castiga por la ley. La expresión del pensamiento tiene límites, pero el pensamiento en sí mismo no tiene límites, es un derecho absoluto. ¿Ok? Esto es interesante. La libertad de creencia y de religión. Esta es otra frase que está en los textos, lo veremos un poco. Faculta a muchas cosas, ya veremos también cuáles son las facultades. A tener religión, a cambiar de religión, a adoptar una nueva. Ya veremos con más detalles un poco más tarde, ¿no? La libertad de conciencia, esta es otra más. Y la libertad de opinión. Esto por poner algunas. Algunos de los derechos relacionados con el intelecto. ¿Por qué los menciono ahora? Que estamos hablando de la libertad religiosa. Porque hay un grupo de personas que tiende a asociar todo esto y a decir que es el mismo derecho. Desde luego, generalmente no hablan del derecho a la verdad y decían, no, ¿para qué reconocer el derecho a la libertad de religión? También los ateos tienen su forma de ver el mundo, su propia creencia. Y en el fondo todo se reduce a la libertad de pensamiento. Con lo cual la pregunta es, ¿vale la pena distinguir o todo se reduce a la libertad de pensamiento? ¿Pueden ustedes encontrar distinción entre estos derechos o no? ¿Qué piensan? Efectivamente. ¿Se pueden encontrar diferencias? ¿Qué es lo que hace distinto a una cosa de otra?
Por ejemplo, entre derecho a la libertad de creencia y de religión. ¿Qué hace distinto a una cosa y de otra? ¿O es lo mismo? ¿Qué piensan? No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Sharon? Al menos yo diría que al menos así como la libertad de prensa, aunque es, digamos, es un derecho como es que no, digamos, todas las personas tienen derecho a publicar lo que quieran en la prensa, pero sin censura, a eso me refiero, pero en cuanto al derecho de la religión, sería un derecho cultural más que un social. Sería más cultural. Melissa dice, bueno, de creencia también. ¿Cuál piensas, Melissa, que es la diferencia entre creencia y religión? Que yo creo que dentro de la creencia está en lo que, o sea, valga la redundancia, en lo que uno cree, pero sin necesidad de estar dentro de una religión, porque la religión ya es como que ese conjunto de creencias y uno pertenece normalmente a un grupo de personas que creen en lo mismo. Digamos, una creencia puede ser esto del ateísmo y no es Sí, una religión. entonces viene a ser lo mismo un poco. Si la religión es un conjunto de creencias, viene un poco a ser una creencia más. Sí, creo que sí. Con lo cual lo identificas. Bien, yo no creo que sean lo mismo y no creo que deban de ser tratados de igual manera. Por, mu por mucha... Sí, Randy, Mauricio. Sí, pues a mí me surgió la duda de tal vez yo considero que es diferente porque la religión ya es como una institución Exacto. y creer en ella Sí, es como ya pertenecer a esa comunidad y la creencia es como que algo más personal, no necesariamente se pertenece a esa institución. efectivamente, ya es algo más institucional. Efectivamente, ya lo veremos. Y aparte hay otras cosas más. Digo, no es lo mismo, por ejemplo, proteger toda creencia. Por ejemplo, yo creo que hay 77 planetas en el sistema solar y que Mickey Mouse existe. No es lo mismo esa creencia que una creencia que tiene que ver con el sentido de la vida, con el sentido de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo. Y esto es la idea, ¿no? Es como más institucional, ya veremos. La libertad de pensamiento, desde luego, todo tiene que ver con el pensamiento, la verdad también, ¿no? Hay pensamientos errados y hay pensamientos verdaderos, pero no es lo mismo. Una cosa es el derecho a acceder a las cosas que son verdad. La libertad de conciencia es aquel juicio que nos dice si algo es bueno o malo, que es más concreto, es más moral, más moral. Y la libertad de opinión es cuando uno no tiene certeza, dice, bueno, pues yo opino que el mejor presidente debe de ser este, y yo voy a votar por él. Y en la prensa yo voy a decir que este es el mejor presidente y voy a argumentar en ese sentido. Es opinión, es distinto, no es creencia. Creencia yo creo firmemente aunque no tengo las pruebas. Opinión, bueno, tampoco tengo las pruebas, pero me parece esto, me parece esto. Todo indica que, al menos para mi juicio. Y religión envuelve no solo una creencia, primero, envuelve una creencia que es importantísima para mi vida, y después envuelve una cosa más institucional. Efectivamente, ya lo veremos. Con lo cual vale la pena distinguir todo eso, porque hay cosas que deben de protegerse más que otras. Seguimos con esto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos protege el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Muchas declaraciones y pactos meten las tres cosas enseguida, y por eso es muy sencillo mezclarlo. Y aquí, bueno, ya nos iremos fijando en por qué interesa el derecho. Bueno, ¿ustedes han escuchado de las preguntas existenciales? ¿Saben cuáles son las preguntas existenciales? ¿No? ¿Cuál, por ejemplo, Sharon? El por qué estoy vivo o cuál es mi finalidad o por qué existo. Muy bien. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
A veces también en Internet he encontrado estas, ¿no? ¿Cuál es mi verdadera naturaleza o identidad? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Cuál es mi mayor propósito? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Dios existe? Todas las cosas que deciden las cosas importantes de mi vida. Para Mauricio también puede ser ¿a qué horas es el almuerzo? No lo sé. Pero bien, generalmente son las cosas que deciden el destino de nuestra vida. La creencia es una cosa cualquiera. Digo, yo creo que, a ver, no lo sé, el asesino fue tal persona, pero no tengo pruebas, digo, y tampoco, y si fue o no fue, no me afecta a mi vida. Pero estas cosas sí que afectan a todo el sentido de nuestra existencia. Y por eso se debe de dar más libertad, se debe fomentar más de que la gente investigue estas cuestiones y que tenga las soluciones que quiera, a cambiar, a tener una religión. Todo esto tiene que ver con la religión, efectivamente. Por eso tiene una especial protección. Entonces la pregunta, ¿qué es una religión? Nuevamente, ¿no? ¿Qué es una religión? No es igual a solo creer, es algo más, hemos dicho, ¿no? ¿Qué es algo sagrado? Es otra pregunta que está muy conectada con esto. Y la vamos a intentar resolver. La religión es una forma ordinaria de relación trascendental que se refleja, perdón, la forma ordinaria de la relación trascendental se refleja en la religión. La forma, relación trascendental de nosotros con la divinidad. La religión tiene que tener, viene de religare, volver a unir, a ligar lo que estaba separado. Esta es una de las definiciones etimológicas. Tiene varias la palabra. Entonces, es esa relación con la divinidad. Y generalmente, digo, es comunitaria. Uno ve en la historia de la humanidad, la mayoría es comunitaria. Estas personas no afiliadas a ninguna religión es nuevo, del último siglo. Esto no es, y todavía sigue siendo una minoría, como se dan cuenta, ¿no? Necesita credibilidad, seriedad, cohesión, importancia. Las Cortes de Derechos Humanos están muy al tanto de qué es una religión, porque si es algo importante para la vida del hombre, se debe proteger. Y se protege de muchas maneras, a veces financiando, a veces, bueno, evitando que disuelvan. Muchas formas la ley, las autoridades tienen para proteger. Entonces, las Cortes de Derechos Humanos han descrito, bueno, la gente debe creer en eso, ¿no? No es lo mismo creer en el Pato Donald o en Matrix. Después de que salió Matrix, hubo una cantidad de gente que se creía que así era, que estábamos en una matriz. Bueno, seriedad, ¿no? No es solo los fans de Star Wars, ¿no? Cohesión. Digo, todo tiene que tener una coherencia y debe ser más o menos importante, según la Corte Europea de Derechos Humanos. Y tiene que tener una pequeña institucionalidad, ¿no? Debe ser adoptada por la comunidad, todo esto, ¿no? Si vemos los elementos que deben de existir, diríamos, primero de haber una divinidad, ¿no? Con lo cual debemos creer en una religión que hay una divinidad, ¿no? Y que hay una forma de relacionarse con esa divinidad. Yo que sé, haciendo yoga, rezando, dándose latigazos, llorando, inclinándose hasta el piso hacia la Meca. Cada religión tiene su forma de relacionarse con la divinidad. No sé si se dan cuenta. Primero, hay que creer que existe y después que hay alguna forma de relacionarse. Y eso generalmente se refleja en algunos actos de culto. Como yo mejoro mi relación con pues muchas veces alabando, rezando, dando gracias, pidiendo perdón, mil cosas, ¿no? Impetrando, pidiendo por alguna cosa. Y generalmente las religiones, justamente por eso, tienen una especie de disciplina. Esto no se puede hacer, los 10 mandamientos. Esto se debe de hacer, ¿no? Amar al otro, amar a Dios, etcétera, ¿no?
alguna serie de obligaciones, disciplina. Esto es lo que tradicionalmente se ha entendido por religión. Y es muy interesante, con lo cual, ¿qué no sería religión? Pues el satanismo, ¿no? Lo que va a destruir la religión, ¿no? Y las prácticas conscientemente opuestas a la divinidad, porque aquí no es tratar de mejorar la relación con la divinidad para darle respuesta a estas cuestiones existenciales del ser humano. No, aquí es justamente lo contrario, ir a destruir todo eso. Con lo cual, esa es la misma percepción de que hay algo divino, pero hay que destruirlo, ¿no? Con lo cual, eso no sería religión y tampoco merecería la protección del derecho. La no creencia en la divinidad. El ateísmo puro no es religión. Esto es interesante. El ateísmo puro no es religión en sí mismo. No es una relación con algo que no existe, ¿no? Digo, no hay relación con lo que no existe. Más que una idea, ¿no? Pero relación real no existe, ¿no? O estudios o experimentos meramente psíquicos o parapsicológicos. Esto es otra. Digo, hay mucha gente que ve que las religiones, yo qué sé, la comunidad religiosa tiene derecho a no pagar impuestos, porque claro, toda la comunidad se reúne ahí, ya al Estado le interesa que la gente resuelva sus cuestiones existenciales. Entonces dicen algunos, no, pero nosotros tenemos fenómenos parapsicológicos donde la gente levita Pero claro, puede ser fantástico, puede ser realmente increíble, que es cosas milagrosas, pero si lo haces sin relación con la divinidad para mejorar tu relación, bueno, eso no es una religión. Eso puede ser un centro de experimentación o de ciencia o lo que sea, pero no es una religión. O prácticas mágicas, supersticiosas, espiritistas, que no creen en la divinidad, ¿no? Bien, efectivamente, porque no busca desarrollar, como digo, ese encuentro con la divinidad. Nociones de divinidad hay muchas, ¿no? Hay unos que creen que todo es Dios, otros que una parte es Dios, etcétera, que hay muchos dioses, hay un solo Dios. Bien. ¿Y qué es lo sagrado? Pues son todas las personas dedicadas a la universidad, a la divinidad. Un cáliz es sagrado porque se dedica al culto, ¿no? Todo lo relacionado con esto es sagrado. Un sacerdote es sagrado porque se ha ordenado para servir al culto. Lo sagrado es todo esto, lo que tiene una relación estrecha con lo divino o con los actos de culto, más o menos se podría decir. Ok, esto es interesante, digo, ya les digo, las Cortes de Derechos Humanos están al tanto de esto y tienen problemas como el siguiente. ¿Conocen quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? Tom Cruise. ¿Y saben a qué religión, según el religión, pertenece? Cienciología. La cienciología, efectivamente, el nuevo ateísmo. Entonces esta gente dice, no, ya hemos descubierto que Dios no existe, que Dios es una neurona. Eso ya lo han dejado de creer mucha gente, porque ya se entiende cómo está funcionando mejor el cerebro que hace unos años. Hace tiempo se decía, no, el cerebro es Dios es una neurona. Las ideas no están en una neurona, una idea, esto es falso. Así no funciona el derecho, el conocimiento. Y entonces estos señores piensan que siendo ateos se explica todo por ciencia, todo se explica por ciencia. Incluso los milagros, no hay ningún problema, todo se explica con ciencia. Y como ven que las religiones tienen algunas exenciones en impuestos y algunas cosas, pues intentó inscribir la cienciología en el registro de religiones. Y la mayoría de países se lo han negado en Europa. Algunos sí que lo han registrado. Decían, no, porque no, principio de igualdad. Pero, digo, principio de igualdad, hay que tratar igual lo que es igual y desigual a lo que es desigual. Las religiones son muy buenas porque nos ayudan a solucionar las cuestiones existenciales y uno se da cuenta, digo, en general, uno se ve la Iglesia Católica, por ejemplo, y cristianas y otras
de otras denominaciones tienen cantidad de hospitales que ayudan a la sociedad a entregarse a ellos, a gente pobre, a labores sociales. Y uno ve, aunque uno no crea nada, pues todo lo que ayuda. Y uno ve la cienciología, ¿qué hace por la sociedad? No lo sé. Cobrar cosas y hacer ricos a los representantes. Muchas de estas son así. Bien. No sé lo que les parezca a ustedes. A mí me parecería que la cienciología no cumple con los requisitos esenciales, ¿no? Que los he puesto ahí, ¿no? Una creencia en la divinidad, una forma de relacionarse con ella, unos actos de culto y unas disciplinas u obligaciones relacionadas con lo anterior. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? No lo sé. Simplemente no creer en Dios. Es una creencia más que una religión eso. Eso es una creencia. Aquí me parece que es clarísima la distinción entre creencia y religión. No sé lo que les parezca a ustedes, ¿no? Sí, digo, yo puedo creer, yo que sé, que lo que quieran, ¿no? Que venimos de los sapos o de lo que sea, ¿no? Bien, sin ningún problema. ¿Pero eso es religión? No, no toda creencia es religión. Bien, solo para que vean lo que se está discutiendo, ¿no? Libertad de pensamiento. Veamos uno de los pactos de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y este es muy interesante, igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, utiliza más o menos las mismas palabras. ¿Se acuerdan que decíamos la libertad de religión? Aquí dice pensamiento, conciencia y religión, incluye algunas facultades. Esto, a tener religión o adoptarla. Si no la tenía, ahora la adopto, ¿no? O a elegir dentro de todo el abanico de religiones posibles, no, pues yo voy a ser un hindú, efectivamente. O así como manifestar su religión, a manifestar también. Entonces, muy interesante. Manifestar. Todos estos son actos positivos, muy positivos. Solo, bueno, como anécdota, también estas palabras están más o menos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en general para ser parte de las Naciones Unidas uno tiene que acoger más o menos, hasta decir, bueno, alguna cosa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En general todos los países no han tenido problemas con acoger la declaración, salvo los países musulmanes. Porque los musulmanes tienen la idea de que sí, efectivamente, se puede tener o adoptar una religión musulmana. Se puede elegirla, pero no se puede cambiar de religión. Lo de elegir otra religión no es posible. No se puede, si uno ya, sí, yo puedo adoptar esto, pero no puedo, musulmán, cambiar mi religión. Eso no es derecho para ellos. Y entonces tuvieron serios problemas en acoger la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Después les dejaron solo decir alguna palabra en general a favor de esa. Y tras eso los admitieron en las Naciones Unidas. Es interesante para que vean que es el mismo derecho, pero no todo el mundo está de acuerdo. En todo caso, esta es la dimensión positiva. Actos, tener, adoptar, elegir, manifestar. Libertad de expresión aquí, mi religión. Tanto en público como en privado, en el culto, en la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza. ¿Se dan cuenta? Son muchas cosas aquí que están metidas en la religión. No están metidas en la creencia. La simple creencia no incluye todo eso. Además hay otra frase que es todo lo contrario. Nadie será objeto de medidas coercitivas. Esta es la inmunidad. Esto es lo negativo. Una es yo puedo hacer y otra es los otros no pueden hacer para respetar mi derecho. ¿Se dan cuenta? Hay como un lado positivo y un lado negativo del mismo derecho. No me puede el Estado imponer una religión. Las autoridades no pueden imponer una religión a los hijos. Y esto es interesante porque
a veces se lo entiende en el sentido contrario. Las autoridades no pueden, tener ninguna escuela pública puede enseñar religión. Es cierto, no, aquí no se dice eso, pero algunos lo entienden de esa manera. Y con lo cual, ¿qué terminan siendo? Imponiendo justamente eso. No se puede, nadie a lo largo del tiempo, después de un siglo, nadie va a conocer su religión. Y entonces va a suceder un fenómeno como el que les mostré en las estadísticas. La gente sin religión, porque simplemente nunca se la enseñaron, ha ido creciendo en el mundo, ha ido creciendo y ahora son un porcentaje muy significativo en el último siglo, porque nadie les ha enseñado su religión. Esto es interesante, uno ya ve las causas, ¿no? Justamente por una interpretación de estas líneas, ¿no? Bueno, hemos dicho que esto tiene unas limitaciones prescritas por la ley, los que sean, y los padres tienen el derecho a enseñarle a sus hijos la religión que les parezca más convincente. Pero en realidad, y es una pena, los únicos padres que tienen derecho en los colegios a enseñarles la religión son, en muchos lugares, son los ricos. La gente que tiene dinero, que puede pagar un colegio donde se enseñe privado, donde se enseñe religión. Porque en muchos lugares del mundo los colegios públicos están vetados de enseñar religión, porque sería una colaboración con el Estado. No es así. En Perú, por ejemplo, no es así. En Perú, los padres pueden decidir, yo quiero que a mi hijo le enseñen esta religión y no otra. Y eso es lo que debería de ser. Darle la posibilidad tanto a ricos como a pobres. No solo a los que pueden pagar una educación privada. Esto es como está el mundo hoy día. ¿Conocen este avión? Este avión voló hace unos años por unos cielos muy turbulentos. ¿Recuerdan esta foto? Este es el atentado a las Torres Gemelas de Washington. Un acto terrorista, bueno, fueron varios actos terroristas, que no solo mataron unas 3.000 personas en total, sino que cambiaron la historia de la humanidad también, ¿no? Antes de este atentado terrorista, en las Cortes de Derechos Humanos, la libertad religiosa se veía más en sentido positivo. Hay que dejar que la gente tenga actos de culto, que haga sus cosas, que cambie de religión, que muchas cosas. La libertad positiva. Después de este atentado, la religión comenzó a verse como algo malo, algo que hay que evitar que se imponga. Entonces, la lectura de la libertad religiosa negativa, la no coerción, la no imposición, comenzó a ganar fuerza. Entonces, hoy, muchas cortes, hay cosas absurdas, ¿no? Pero realmente absurdas. En Inglaterra, un hospital que lo llevan unas monjas. Hacen cosas extraordinarias ahí, ayudan a muchas personas. Y también de vez en cuando les dicen, usted quisiera hablar con un sacerdote, usted quisiera recibir los sacramentos. Y los pacientes demandan a las monjas porque les están imponiendo con esa pregunta la religión. Increíble, ¿no? Ahora, ¿qué debemos decir ante eso? ¿Qué debemos decir? Eso no es una imposición. Para que haya libertad religiosa negativa, primero tiene que existir libertad religiosa positiva. No es solo que no me impongan nada, eso sería otra cosa. Libertad de creer, no es también. La libertad religiosa incluye la posibilidad de manifestar esta mi religión y si tú quieres yo te la ofrezco. ¿Se dan cuenta? Obviamente no con una pistola, no con el uso de la fuerza, eso está mal. Pero ofrecer, así, usted quisiera recibir los servicios de un sacerdote. Yo no veo nada malo en esa pregunta.
Pero bien, hoy día, justamente por este ataque, el sentido negativo comienza a prevalecer, olvidándose de que hay un contenido positivo para que la gente pueda efectivamente ejercer la religión que les parezca mejor. Digo, entonces, esto es el sentido negativo nos está arrollando. Veamos algunos casos que podrían ser muy interesantes para entender, ¿no? Ese sentido negativo de no me impongas tu religión. La Revolución Francesa comenzó con esto. Entonces ellos decían, no, ahora es la razón la que debe de gobernar, ¿no? Y en nombre de, está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la libertad religiosa, no deben de imponerme a nadie, a ninguno. En nombre de eso, ellos vetaron la posibilidad de que haya sacerdotes o religiosos y comenzaron a casar. Tú, que eras sacerdote, tienes que casarse con esta monja. Y no pueden haber monjas o monjes de clausura porque no producen nada. Y sacaron de los conventos a cantidad de gente en nombre de la libertad religiosa. Y en Francia uno camina por ahí y no puede ver ningún símbolo religioso. Las cruces y esas cosas que aparecen en algún... No se pueden exhibir porque es una imposición, según ellos, ¿no? Según ellos es increíble, ¿no? Y uno se da cuenta que es un pueblo ateo, al menos en la arquitectura es ateo, totalmente. No puede ver nada de nada, ningún símbolo religioso. Y uno se pregunta, ¿y dónde quedó la libertad positiva de religión de manifestar la propia religión? Una ley francesa de 2014, Sarkozy, bueno, incluso comenzó a vetar muchas otras cosas. El uso de ciertas prendas de vestir, por ejemplo, para las mujeres que les tapan hijab, o algunas cosas de los judíos también no se puede utilizar eso porque es imponer la religión. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde quedó el derecho que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional que hemos leído, de Derechos Civiles y Políticos, de manifestar la religión? ¿Manifestar dónde? En donde nadie la puede ver. Eso no es manifestar. Más bien han reducido el espacio. Hay una persecución a los... Y esta doctrina se comienza a imponer en otros lugares del mundo. En 2019, en Canadá, pues han adoptado todo esto, ¿no? En otros lugares del mundo también. Yo recuerdo en el Ecuador, pues había un hospital donde había una capilla. Y la capilla la destruyeron, justamente porque era imponer la religión. Yo no veo por dónde sea imponer. Yo veo más bien que lo que dice el pacto, uno tiene el derecho al culto, antes se lo concedían a los pacientes del hospital. Hoy no tienen posibilidad los pacientes del hospital de tener un culto ahí, en el hospital. Le han destruido el espacio de culto, efectivamente. Desde antiguo también hay algunas leyes y casos ingleses. El Act of Settlement de 1701, que dicen, ningún católico puede ascender al trono. Esto es increíble, ya es dedicado a los católicos. No a todo el mundo, todas las religiones se ve bien. Es como decía Locke, ¿no? Hay que promover la libertad religiosa para todos, excepto para los católicos, porque eso siguen al Papa y no siguen al rey, según John Locke. Y esto es una persecución contra una religión concreta. Hay muchos cargos que los católicos no pueden ejercer en Inglaterra. Hasta ahora, efectivamente. Bueno, otro ejemplo en Estados Unidos. Para que vean cómo están las cosas, digo, y cómo se avecina el mundo. Digo, también en nuestros estados poco a poco, ¿no? Prescott versus Oklahoma. Un buen día, una institución pública en Estados Unidos, en Oklahoma,
decide poner un monumento en una plaza pública. Este es el monumento. Los 10 mandamientos. Y copian a continuación los 10 mandamientos, ¿no? Lo que dice la escritura. Y es parte de la sabiduría popular. Dice, presentado por las personas de Oklahoma y financiado, bueno, efectivamente por eso, ¿no? Por estas personas. Bien, yo no veo nada de malo de esto, ¿no? De estos casos hay muchos, ¿no? Pero he aquí que un grupo de gente que sin religión dicen, no, me están imponiendo unas ideas que no son mías, ¿no? Los 10 mandamientos, yo no veo... Digo, en general, cualquier persona sabe que matar es una cosa mala. Hubo un caso muy parecido también a este, donde decían, bueno, esto es una parte de la sabiduría o de la sabiduría mundial. Y no sé si ustedes alcanzan a ver aquí, está la estrella de David, con lo cual esto también es judío, también este signo es cristiano. Son varias religiones las que están aquí, ¿no? Varias religiones, no es solo católicos, cristianos, no, judíos también. Y este grupo dice, no, ustedes me están imponiendo la religión. Esto es el sistema en Estados Unidos, ¿no? Y la corte dice, la corte del estado de Oklahoma, termina fallando, dice, efectivamente, no puede haber una relación tan estrecha entre iglesia y estado, y ordena demoler esto, porque hay una imposición de la religión. En lo cual, una vez más, ¿dónde queda el derecho a expresar lo que llevamos dentro, lo que creemos, ¿no? Prácticamente hoy en día, en muchos lugares del mundo, el único derecho a expresar, los únicos que tienen derecho a expresar lo que tienen en su pensamiento son los ateos, ¿no? Si eres ateo, puedes decir lo que sea y puedes ponerlo donde sea, y en la plaza pública, pero si no, no. Esto es increíble, esto es increíble. Estamos volviendo a la Revolución Francesa, digo, donde lo único que se puede expresar es algo que no tenga que ver con la religión, aunque sea antirreligioso. Perfecto, si es antirreligioso mejor, pero si tiene algún viso, aquí en África, gracias a Dios, estas cosas no se discuten. La gente, hay muchas religiones folclóricas, muchas religiones locales. Entonces, se entiende muy bien que si uno tiene una religión local, pues tiene derecho a expresarla donde quiera y como quiera. ¿Se dan cuenta? Muchos estados en Europa, no Francia, también permiten, España permite muchas cosas para religión, Alemania también, para diferentes religiones. Bien, pero Estados Unidos es una división estricta, ¿no? Si es público, un parque, no puedes publicar nada en una institución. Y comienzan a prohibir todo esto, ¿no? Las vestimentas religiosas y todo esto, ¿no? Es una ola de secularidad. Benedicto XVI decía, hay una laicidad o secularidad buena, que es, bueno, los gobernantes de la iglesia no gobiernan el Estado y los gobernantes del Estado no gobiernan la iglesia. Esa es una secularidad buena. Y hay otras secularidades extrema o laicidad extrema, mala, negativa, que es bajo el pretexto de que uno no gobierna al otro, vamos a perseguir a la religión y no vamos a dejar que la religión tenga voz. Ninguna religión. Y ese es un laicismo malo. Y eso es una batalla que tenemos en nuestros días. El laicismo se ha metido mucho más profundamente de lo que esperábamos hace 10, 20, 30 años. Y todavía no sabemos dónde terminará esto. Otro caso, bueno, esto es muy distinto en Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica. En Europa y Latinoamérica, me imagino que será igual en Guatemala, hay muchas fiestas, por ejemplo, en varios pueblos
religiosas. En Ecuador es el Cristo del Gran Poder, por ejemplo. ¿Dónde viene? También porque atraen turismo, las autoridades están dispuestas a todo, a que se haga la procesión en la calle e incluso a financiar económicamente algo de eso, porque saben que el turismo que vendrá será interesante, dejará réditos. En Estados Unidos, en Europa igual, en España y en algunos otros lugares. Incluso en Holanda, una procesión del Corpus Christi, la última que había fue hace 400 años. Pero poco a poco han ido recuperando esa costumbre de esa procesión del Corpus Christi en las calles. Y la gente está muy abierta. Dice, bueno, si hay un pequeño grupo que quiere marchar desnudo, ¿por qué no permitimos una procesión del Corpus Christi, ¿no? Porque claro, hay grupos para todos, ¿no? Hay grupos que se pintan de todos los colores, marchan y todo esto. Bueno, ¿por qué prohibir la prohibición? Y han dejado incluso en estos países, hoy por hoy, extremo de lo que quieran, ¿no? Pero en Estados Unidos y en Francia esto es todavía inconcebible, ¿no? Digo, el Estado no puede permitir que haya estas exhibiciones en público, en lugares que son públicos, parques, por ejemplo, o menos aún en el hall del edificio del county. Bien. Este es otro caso que hubo en la Corte de Estrasburgo, Lauzi versus Italy, esto todo está en inglés. Donde una niña finlandesa, Italia es muy católica, ha sido los estados del Papa por mucho tiempo, ya no lo es, obviamente. Y por eso en todas las escuelas ponen la cruz, ¿no? Y una niña finlandesa, la familia dice, no, me están imponiendo una religión porque yo veo esa cruz y siento que me están imponiendo una religión. Y demandaron a Italia. Gracias a Dios no ganó ese caso esta familia finlandesa, digo, que no tenía nada que hacer en Italia. Digo, también dijeron, bueno, la sentencia dijo, bueno, de acuerdo a las costumbres de cada lugar, pues hay un espacio para dejar las cosas culturales. Y es que si no, tendrían que quitar la cruz de cantidad de banderas. La española, la de los países nórdicos, Escandinavia, Estonia, todos estos, ¿no? La de Suiza, que tiene la cruz, efectivamente, digo, no tiene sentido, ¿no? Eso ya es una persecución a la religión, ¿no? Y con el hecho de ver, yo qué sé, a un musulmán, yo no siento que me están imponiendo la religión musulmana. Con el hecho de ver, yo qué sé, una estatua de Buda, yo no siento que me están imponiendo el budismo. Pero hay gente hipersensitiva que dice, no, esto va contra los derechos humanos. Al menos en Lauzi versus Italia, es claro que eso no va contra los derechos humanos, ¿no? Muy bien. Veamos entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hemos visto el lado negativo. Este es el lado negativo de lo que está sucediendo en el mundo. Veamos entonces el lado positivo. ¿Qué debería de ser? ¿Qué debería de ser? Bueno, en primer lugar, la libertad religiosa debe de ser una libertad de acceso al credo religioso. Si no conocemos cuál es nuestra religión, no tenemos derecho a tener religión en el fondo, ¿no? Ha sido tremendamente exitoso el hecho de que en muchos lugares los únicos que tienen verdadero acceso a conocer cuál es la religión son los ricos. Toda la generación que no tiene recursos económicos, digo, no tiene idea de lo que es su religión, sea cristiana o no. No tiene idea, porque nunca se la han enseñado. O una idea muy vaga, o una idea muy sentimental. Pero las cosas que cada uno cree, hoy por hoy, la gente no conoce su religión. Y esto es lo primero.
el derecho a conocer la propia religión. Eso es lo más básico de la libertad religiosa. Y ahí la libertad para buscar y adherirse a su creencia, ¿no? Que ya lo hemos visto esto. Para mantenerla, cambiarla o dejarla cuando se desee, sin necesidad de justificarlo. La libertad para enseñar, predicar, propagar la propia fe, efectivamente. No solo propagar el ateísmo, ¿no? Si uno propaga el ateísmo o ciertos movimientos, bienvenido. Pero lo que no sea políticamente correcto, parece que hoy no hay derecho en algunos lugares, ¿no? Libertad de expresión, por ejemplo, muchísima para hablar a favor de aborto y de otras cuestiones, ¿no? De diferentes colores. Pero si uno habla en contra, no. Eso es un atentado, ¿no? La libertad debe ser igual para todos, ¿no? Libertad de culto privado y público, de practicar la religión y observar sus mandamientos, ¿no? También, ¿no? De recibir los medios salvíficos que cada religión proporciona. Aquí hay 1000 cosas en esta línea. La libertad, por ejemplo, de los que trabajan en el ejército, en la policía, pues de tener los servicios religiosos de los ministros, pastores, cristianos o judíos o sacerdotes, bueno, a recibirlos ahí. Digo, eso genera una cantidad de cosas muy interesantes, ¿no? El derecho a amar y servir a la divinidad según la propia fe, a dedicarse al culto, a las fiestas religiosas, con el descanso que la religión requiera. El derecho a tener fiestas religiosas, eso también es interesante. Esto hay algunas cosas complicadas, sin duda, ¿no? Es complicado, por ejemplo, en los países católicos, para aquellos que tienen el descanso religioso el sábado, ¿no? Pues debería dar un espacio. Y a la vez, en el mundo musulmán, para los que tienen otro credo, ¿no? Aquí Kenia es una mezcla de todo, pero sí. Pero digo, entonces hay fiestas musulmanes y fiestas cristianas, hay las dos, ¿no? Que son las grandes religiones aquí. Pero en cada lugar hay que ver cómo compaginar. También es verdad que si la mayoría es de una religión, es lógico que se pongan las fiestas religiosas de esa religión. Pero para las minorías hay que pensar también las excepciones, ¿no? A veces no es sencilla la solución, desde luego, pero hay que dar el derecho a que haya el descanso religioso. Algún descanso razonable. De esto podría yo hablar mucho. La libertad de autodeterminación individual sobre asuntos religiosos, por ejemplo, a tener sacramentos, a tener votos, a hacer... Aquí hay muchas cosas. Y bueno, en China no es sencillo. Si uno va a una iglesia que no es la del Estado, termina siendo perseguido por el Estado. Las cosas están cambiando. A veces para bien, no sé si siempre. Bien, la libertad de reunión, de asociación, de organización comunitaria con fines religiosos. También aquí se puede poner muchas cosas, ¿no? La libertad de seguridad aquí. En algunos países, Chile, Nigeria, bien, podríamos decir, incluso Argentina algunas veces. Digo, vienen unas personas, queman toda la iglesia, matan a personas de la comunidad y la policía no los persigue. Generalmente son iglesias católicas, especialmente, algunas cristianas también, especialmente en Nigeria. Y uno dice, bueno, ¿dónde queda la libertad de reunión, no? No, ustedes pueden reunirse, pero si nos matan, no hay derecho a reunirnos. En la práctica no lo podemos ejercer. Digo, eso es también la protección, dar seguridad a que no sucedan estas cosas, es parte mínima, indispensable de este derecho a la libertad religiosa. La libertad de tener y poseer bienes y destinarlos para el culto, ¿no? Si no tenemos derecho a tener iglesias, en muchos países de Francia, de la Revolución Francesa, le expropiaron todas las iglesias a la iglesia, todos los bienes a la iglesia, ¿no?
Bien, entonces, ¿en qué queda la libertad religiosa, no? Digo, y de hecho, en la Revolución Francesa habían muchas iglesias que eran como Notre Dame y todas las destruyeron. Notre Dame también le pusieron fuego, como saben, ¿no? Y es una tristeza porque, digo, hay una persecución, se dan cuenta, y persecución con armas, con fuego, con muertes. En Nigeria, digo, metieron fuego a cantidad de cristianos, murieron 500 cristianos y casi no salió en los periódicos, ¿no? Pero no, uno puede comparar con otras cosas, no entraré a los detalles. Muy bien. Entonces, aquí viene la última pregunta del día de hoy, ¿no? Hay muchos temas detrás de esta pregunta. Hay estados que son confesionales y otros que no son confesionales. ¿Qué es un estado confesional? Los que confiesan formalmente una religión. Yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy judío. Israel, Egipto, bueno, ya sí hay otros, ¿no? Bien, entonces la pregunta aquí es, según los derechos humanos, ¿puede un Estado confesar oficialmente una religión? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Creo que no. ¿Por qué? Porque de cierta manera sería igual imponérselo a los demás. Y Bueno, es que pero nosotros somos de esta religión. Y no todos, pues. ¿qué sucedería, por ejemplo, si de hecho el Estado, los que viven ahí, los fundadores del Estado, el 100% son musulmanes? O el 100% son católicos, o el 100% son hindúes. Pero es muy poco probable que literalmente todos sean de la misma religión, o sea, es bastante normal que Bueno, hayan diferentes. si uno estudia la historia de la humanidad, es lo más probable, estadísticamente hablando. Es lo más probable. En la historia de la humanidad, 1000 años atrás, se convertía el rey a una religión, todo el mundo se convertía. Cualquiera que fuera. Después comenzó a ser distinto, pero al principio era así. Y, de hecho, piensen ustedes, toda Europa era cristiana. Toda Europa era cristiana. En un momento dado dejó de serlo. Y hemos visto en la historia pero fueron 1000 años de toda una Europa cristiana. Con lo cual, yo sí creo que puede un Estado confesar oficialmente una religión. No creo que sea el mejor sistema, pero no creo que atente a los derechos humanos. Muy distinta es esta pregunta. ¿Debe aplicarse a un Estado confesional el principio de laicidad? Y esta. ¿Qué pasa aquí con los no creyentes? Una cosa es que se diga, esta es la religión oficial del Estado, estos son los valores que vamos a promover, pero otra cosa es que no se permita a los creyentes practicar su religión. Se distingue, ¿no? Yo puedo confesar una cosa, pero permitir a las minorías que tengan su religión. Cuando confieso una religión determinada, digo, estos son los valores que me mueven. Y estos también puede ser cuestión histórica. Efectivamente, hemos sido, yo qué sé, hindús por 1000 años, pues estos son los valores que vamos a defender aquí. Pero una cosa muy distinta es no permitir a los otros que tengan su propia religión, que la promuevan y todo esto. ¿Se dan cuenta? Es distinto. No creo que hoy día sea el mejor sistema el Estado confesional, pero no creo que atente a los derechos humanos, que es distinto. Es decir, una corte de derechos humanos no puede, según mi criterio, decirle a un país, estás violando los derechos humanos porque te confiesas de un... No, digo, hay países que por 1000 años han sido hindús y ahora le vamos a imponer, no, estás contra los derechos humanos. No, es que toda la población ahí es hindú, todos, Israel, ¿sí? En el Estado no confesional, ¿puede un Estado no confesional
financiar escuelas y hospitales de monjas, por ejemplo. ¿Qué piensan? Pongamos otra pregunta. Si es pública, tal vez sí. O privado, o o dar una parte de los impuestos a una religión. Entonces, aquí me parece que hay que olvidarse porque generalmente hay algunos que se dan cuenta cuánto le cuesta al Estado tener un hospital en esa comunidad. 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto le cuesta financiar, subsidiar a ese hospital que lo están sacando unas monjas, que lo dan todo a cambio de nada? Muchas veces es así, ¿eh? A cambio de nada. Pues 1 millón de dólares. Bueno, salimos ganando, ¿no? Toda una comunidad sale mejor servida y por una renta mucho menor. ¿Se dan cuenta? Aquí el criterio es público. Ahora, sería muy diferente si tengo que yo pagar más y recibo menos, pues ahí diría no. Pero normalmente, es que uno ve la vida de la gente, monjes, monjas, sacerdotes, el sueldo que reciben es bajísimo, por decirlo así, en comparación a lo que dan a la comunidad. Y uno ve, efectivamente, económicamente le sale mejor al Estado. Lo mismo con colegios, escuelas, universidades. Es decir, una pequeña ayuda y estas personas resuelven el problema de servicios públicos que debería de dar el Estado y que muchas veces no está en capacidad porque no tiene los recursos. ¿Se dan cuenta cómo el argumento es más económico aquí? Más que si es una religión o incluso que sea una religión distinta a la oficial. Yo no tendría ningún problema si veo que para el bien común es mejor. ¿Se dan cuenta? Por eso yo no tendría problema en financiar todas estas cosas. Y de hecho hay muchos sistemas en el mundo. En Alemania, la gente puede dar el 10% a alguna religión determinada. 10% de los impuestos, ¿no? Que es interesante, ¿no? Muy bien. Como se dan cuenta, hay muchas preguntas aquí. Hay el principio de separación, el principio de laicidad, que ya hemos hablado, y el principio de cooperación. La gente a veces se olvida esto. Iglesia y Estado deben de cooperar. Iglesia y Estado deben de cooperar. No hacerse el ataque uno al otro. No, los dos, a brindar lo mejor de sí a la comunidad.